Buenos días, amados hermanos. Nuevamente junto a ustedes, aquí en la Radio Benecer de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, junto a nuestra hermana Débora, para llevar este programa Jesús prepara mi vida. Amados hermanos, gozosos, felices, pero también estando atentos, amados hermanos, de lo que está sucediendo en Ucrania y en Israel, en Rusia, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que estar alerta de todo lo que se está viendo, lo que se está llevando a cabo, amados hermanos, porque Dios nos da esa capacidad, esa sabiduría de mirar de lejos, no meternos a hablar nada, sino solamente mirar conforme a la palabra de Dios, hermanos, y ver cómo se está preparando todo, hermanos, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Y que el oso que desmenuza, amados hermanos, sí, que habla Got allí en Ezequiel 38, 39, ¿no? Got y Magot, amados hermanos, vemos cómo está avanzando a paso agigantado lo que dice la palabra de Dios, y nosotros debemos estar atentos, hermanos, porque el oso, ¿sí?, conforme a la palabra de Dios, va a desmenuzar, ¿sí? Y el ejército del oso, ¿sí?, va a ser un ejército de miles y miles y miles y miles de soldados, y que muchos países alrededor se van a unir a él. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo se viene preparando, ¿verdad?, para cuando llegue ese tiempo que el oso del norte dice que va a entrar a Israel, amados hermanos, pero la iglesia ya no va a estar. La iglesia fue arrebatada antes, pero sí sabemos, amados hermanos, que van a ser impresionante la cantidad de soldados, ¿sí?, que va a reunir el oso de todos los países y aliados de él, amados hermanos, para luego tomar Israel. Se viene preparando todo esto, amados hermanos, ¿sí? Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ver todo esto, no meternos en nada, solamente orar, pidiéndole piedad y misericordia a Dios, tanto por los rusos como por Ucrania y los que se van a agregar ahora, países que se van a agregar, amados hermanos. Nosotros estamos para orar, para clamar, para gemir, para pedir piedad y misericordia sobre aquellos soldados de un bando y de otro, y los civiles de un lado y de otro, amados hermanos. ¿Sí? Para eso está la iglesia, para interceder delante del Padre por aquellas almas que no conocen a Dios, no partan de esta tierra sin conocer a Jesucristo. Y uno, hermano, sabe que Dios en el último segundo de agonía de una persona, Cristo puede salvar a una persona. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que la iglesia debe de orar, clamar, gemir, llorar en la presencia de Dios en este momento, hermanos, por la cantidad de hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, vírgenes, como dice la palabra, van a morir, amados hermanos. Pero el tema es que partan con Cristo, que en el último segundo de agonía, vuelvo a repetir, ellos puedan conocer a Dios. ¿Sí? Por eso, hermano, la iglesia tiene un rol muy grande en este momento sobre la tierra, muy grande. Es interceder, hacer vallado, amados hermanos, como dice Ezequiel 22:30, hacer vallado, ¿verdad?, entre el cielo y la tierra, para que Dios no destruya la tierra. Y Moisés lo hizo, hermano. Moisés intercedió a Dios. Se puso entre Dios y los hombres, intercedió, y Dios escuchó la oración de Moisés. Y Dios tiene que escuchar tu oración y tiene que escuchar mi oración, hermanos. ¿Sí? El otro día daba un testimonio maravilloso, hermano, maravilloso, de una persecución grande que hubo en Rusia sobre los cristianos, amados hermanos. Y dice que habían tres viejitos, llegando a 90 años, que amaban a Jesús, amaban a Dios de una manera muy especial. Y llegó un pastor allí a la ciudad, y estos viejitos le dijeron: pastor, queremos formar el templo.
queremos formar el templo. El pastor vio que eran viejitos, que eran los 3 que él tenía, no tenía a más nadie, y al otro día otro de esos viejitos viene, hermanos viejitos, ¿verdad? Va y le dice al pastor, pastor, queremos formar el templo. Y él le dijo que sí, pero se lo sacó de arriba, ¿verdad? A los ancianos cristianos. Y dice que pasó unos días y fue a la casa de uno de los ancianos, y el anciano estaba picando piedra allí, unas rocas, unas piedras, y con las manos ensangrentadas. Y le dice, supongamos que se llamara Pablo, no sé el nombre, aparte el nombre es raro en Rusia, el nombrar los nombres rusos, y le dice, ¿qué está haciendo, abuelo? Hermano, ¿qué está haciendo? Estoy rompiendo piedra, dice, para formar el templo. Y el pastor, sin fe, ¿verdad?, pensó ahí que se estaban volviendo locos los viejitos, ¿verdad? Y fue a la casa de otro, pasado el tiempo, fue a la casa de otro, y otro tenía unos árboles de manzana y estaba puliendo las manzanas, lustrándolas para salir a vender. Y dice, abuelo, ¿qué está haciendo con las manzanas? La estoy lustrando para venderla para hacer el templo. Y cada vez que se encontraban con ellos, lo único que le hablaban los abuelos era hacer el templo. Hombres que habían estado presos, ¿sí?, por la persecución en Rusia, ¿sí?, hacia los cristianos. Y llegó el momento, hermanos, que en Australia había un judío, había un ruso que había estado junto con esta gente en la iglesia y disparó y se fue para Australia. Y cuando llega el momento de ya tener 90 años, este hombre dice, voy a volver a Rusia porque ahora ya no hay esa persecución sobre los cristianos, voy a volver a Rusia. Y dice, voy a ver si me encuentro a mis amigos, a esos 3 amigos, hermano. Y dice que llegó a Rusia y pensó que alguno de ellos estaría muerto y estaban los 3 vivos. Y bueno, le presentaron al pastor allí, hermanos, y fueron con el pastor a la ciudad, y uno de los ancianos le dijo, ese cine lo vamos a comprar para el Señor. Dice, y vamos a hablar con el dueño del cine. ¡Qué fe, hermanos, de esos viejitos! ¡Qué fe! El pastor no tenía fe ninguna. Y consiguieron la entrevista con el dueño. Y al conseguir la entrevista, era al otro día, le dijeron al pastor que él quería que estuvieran ahí en la entrevista, amados hermanos. Y el pastor llegó tarde por la incredulidad, para que ya él no se estuviera involucrado en nada de lo que querían hacer estos viejitos. Entonces, de ir 3 viejitos, fueron 4 viejitos, el que había venido de Australia. Y se presentan al hombre, y el hombre le dice cuánto valía el local, para 6.000 personas, 4.800, 6.000 personas, no me acuerdo bien. Y como el hombre demoró, el pastor justo estaba allí, escuchando la conversación de estos abuelos. Entonces uno de los abuelos le dijo, mire, nosotros se lo vamos a comprar a plazo. Se lo vamos a comprar a plazo. Dice, esto es para el Señor porque Dios nos mostró que esto es del Señor. Y el pastor no sabía dónde ponerse. No sabía dónde ponerse porque eran solamente en la iglesia, allí donde ellos se reunían 4 personas con este que había venido a Australia. Y el hombre le dio el precio. Y este viejito dice, está bien, nosotros se lo alquilamos. Y salta el viejito que había venido a Australia, dijo, no, alquilarlo no, lo vamos a comprar. Y puso toda la plata y compró el edificio. ¿Sí? Ahora tenían que ir al alcalde a pedir permiso para hacer un evento evangélico en plena ciudad, allí en ese cine,
había que pedirle permiso al alcalde. Y el pastor no se animó a ir. Miren la fe del pastor, no se animó a ir. Y estos viejitos fueron a hablar con el alcalde. Y el alcalde le dio permiso por un día solo a hacer un evento. Y ellos, hermanos, invitaron al alcalde para que estuviera en el primer evento, cuando predicara el pastor. Amados, hubieron 4.000 personas el primer día, 4.000 rusos el primer día, dentro de ese cine, y entre los 4.000 el alcalde. El alcalde tuvo un encuentro personal con el Señor y les dijo a los viejitos: tengan abierto el templo todos los días. La fe de 3 viejitos de 90 años que tuvieron presos, tal vez azotados, ¿verdad?, porque eran cristianos. La fe, hermano, nunca se le fue aún estando preso. Y Dios le permitió ver en Rusia un cine que fue la iglesia, y es la iglesia del Señor. Tremendo testimonio. Lo contaba la pastora Carmen da Silva el otro día en el programa que hacen con la sierva del Señor, un espacio para la familia. Tremendo, hermano, tremendo. ¿Cuánta fe nos falta a nosotros? ¿Cuánta fe nos falta a nosotros, amados hermanos? ¿Cuánta fe? ¿Cuánto pasaron esos ancianos? ¿Sí? Vaya a saber cuántos años, 30 años preso, 40 años preso, no sé. Pero ellos salieron revestidos de fe, amados hermanos, de adentro de esas cárceles. ¿Qué nos pasaría a nosotros si vamos a la cárcel 30, 40 años por Cristo? ¿Saldríamos con esa fe? Hermanos, cuando vemos estos testimonios, ¿verdad?, y escuchamos, inclusive le digo, el que lo quiera yo se lo doy porque está grabado, amados hermanos, lleva 1 hora y pico el testimonio, uno lo está haciendo muy corto, ¿verdad? La pastora Carmen me lo pasó el testimonio y lo tengo. Hermanos queridos, qué lindo es cuando se ama a Dios. Que pase lo que pase, tú estás agarrado de los brazos, de las manos del Señor, y que le crees a Dios, que le crees a Dios. Ese hombre era un pastor, amados, pero no tenía fe para nada. Y esos 3 viejitos lo impulsaron a tener esa iglesia, amados hermanos, por esa fe que trasladaban montañas. Trasladaban montañas, hermano. Entonces, qué lindo es poder servir a este Dios y orar cada día, cada uno de nosotros, amados hermanos, ¿sí?, para tener esa fe. Ayer escuchaba a un pastor que contaba que el pastor de él siempre enseñaba, ¿sí?, que para tener fe debíamos tener dificultades. Y dice que él enseñaba a estos pastores, ¿sí?, que había que pedir: Señor, permítenos tener dificultades, pruebas. Señor, pero que tú vayas con nosotros en esas pruebas, cuando pasemos por el agua, cuando pasemos por el fuego. Señor, que tú vayas con nosotros para nosotros tener esa fe de trasladar montaña. Si no tenemos problemas, si no tenemos lucha, si no tenemos dificultades, es mentira que tenemos fe. La fe viene a través de las dificultades. Que empezás a depender de Dios, a escuchar su voz y a creerle a Dios. Ahí es cuando un cristiano se hace maduro, hermanos queridos, en la fe de Cristo. Por eso, hermano, estos testimonios, ¿verdad?, alimentan nuestro espíritu, alimentan nuestra alma, hermanos queridos, por lo que se viene, amados hermanos. Debemos tener una fe de trasladar montaña.
Debemos tener una confianza, hermanos, que nadie puede robarnos esa confianza, esa fe. Nadie. Porque el Señor dice, hallarás fe cuando venga. Hallarás fe cuando venga. Fíjense en qué nos está explicando el Señor con ese pasaje bíblico. Hallarás fe cuando venga. Quiere decir que las cosas no van a ser fáciles. Las cosas no van a ser fáciles. Pero si nosotros confiamos ciegamente en el Señor, hermano, Dios nos va a extender su mano, ¿sí?, continuamente para proveer para nuestras vidas, para proveer. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero hermano, ¿para quién es esto? ¿Para quién es esto? Para aquel que obedece a Dios y tiene la fe de Dios y se goza cuando están las luchas y las dificultades, porque esas luchas y dificultades te hacen aumentar la fe. Me acuerdo, hermano, la hermana Rosa, ¿sí? La hermana Rosa iba a las asambleas de Dios y su esposo Luis, amado, yo lo dije hace tiempo acá en la radio, y eso me impactó a mí. Yo recién había entrado en el camino del Señor y Luis era conocido mío, era hermano, nos conocíamos, ¿verdad? Y con Rosa teníamos más comunión con Rosa que con Luis, hermano, tanto yo como la sierva, y con su hija también tenía una comunión preciosa. Y un día, Luis era una persona que estudiaba mucho la palabra y le gustaba llevar a los hermanos a la casa y tomando mate o comiendo, estar estudiando la palabra juntos, ¿verdad? Que cada uno desmenuzara los versículos bíblicos y a ver qué opinaba uno, qué opinaba el otro. Oraban, clamaban allí en la mesa, amados hermanos, y así se estudiaba allí en la casa de Luis. Y un día Luis viene de trabajar, trabajaba en Asma, no sé, ahora hace tiempo que no lo veo, pero trabajaba en Asma, de electricista, y llegó a la casa con 6 hermanos, ahí en la calle Sauce de la Ciudad de las Piedras, y le dijo, Rosa, mirá que traje 6 hermanos, vamos a estudiar la palabra. Dice, así que servinos la comida. Y la mujer le hace seña que venga a la cocina. Y le dice, ¿qué haces, Luis? Tengo un solo plato de arroz. Y prácticamente es arroz blanco, no tengo nada para echarle al plato. ¿Cómo vas a traer a la hora de la comida si vos sabés que no hay plata? Dice, no importa, le servís una cucharada a cada hermano. Pero aunque sea una cucharada, vamos a comer. Y ella se enojó, miren qué cristiana, se enojó con el marido. Y ahí dijo ella, dice, me va a dejar avergonzado con todos mis hermanos. Y fue y calentó la olla donde tenía el arroz, metió el cucharón, 1 plato, 2 platos, 3 platos, y ella se puso a llorar porque le sobró casi media olla de un plato solo de comida que tenía. Dios la avergonzó a ella, amados hermanos, y el marido le dice, pero ¿y cómo? No era que tenías un plato solo, ¿cómo hiciste tanta comida? Y ella llorando le dijo, yo solamente metía la mano, el cucharón en la olla y salía el cucharón lleno, ¿no? Entonces, hermano, uno ha escuchado y ha visto cada testimonio tremendo, ¿verdad? Yo me acuerdo un pastor que vino acá a la iglesia Benesar, un pastor que predicó sobre la unción de Cristo, sobre traer los cántaros, y pidió aceite. Me acuerdo que pidió aceite, hermanos, y pidió que trajeran olla, todo lo que había, todos los tarros que había, que lo trajeran ahí al púlpito. Me acuerdo que había una latita que Pablito le había ido a comprar de aceite de oliva, y el hombre empezó a volcar adelante de todos nosotros, la iglesia llena, empezó a volcar, y volcaba en toditos los tarros. Hermano, me acuerdo que Pablito estaba atrás nuestro y dijo, con lo que me salió ese aceite, dijo Pablito. Tremendo. Y hermano, cuando fueron a ver el tarrito estaba lleno, hermano, ¿no? La fe de ese hombre
lo que Dios demostró allí, hermanos queridos. Entonces, en estos últimos días que nos queda, ¿verdad? No sabemos si son 2 años, 3, 4, 5, no lo sabemos, pero estamos allí en ese momento. Nosotros tenemos que tener esa fe. Pero para tener esa fe, hermano, tenemos que escudriñar la palabra. Escudriñar la palabra. Este hermano Luis escudriñaba la palabra, estudiaba la palabra, llamaba a otro para estudiar. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cada hermano, cada hermana tiene que hacer tiempo para Dios. Tiempo para Dios, amados hermanos, para que nosotros podamos llegar a esa fe, hermano. Porque es muy fácil decir, yo soy hijo de Dios. Pero cuando vienen los problemas, y cuando vienen las luchas, cuando vienen las dificultades, realmente ponemos toda nuestra confianza en Dios y llamamos lo que no se ve como que lo estuviéramos viendo. Esa es la fe. Llamar las cosas que no son como que son. Aquello que no vemos como que lo estuviéramos viendo con los ojos de la fe. Por eso, hermano, nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Pero hay una cosa que, como siempre les explico yo, hermano, una cosa es ir a un instituto, que está bien, yo no tengo nada contra los institutos, no tengo nada contra los institutos. Estudiar en un instituto es bueno, pero el tema es un estudio personal, tú y el Señor, que sea el Espíritu Santo de Dios revelándote las profundidades de la palabra. Es totalmente distinto, hermano. Es totalmente distinto. Les doy otro testimonio. Con nuestro pastor, cuando estábamos en la primera iglesia que íbamos, todos los domingos, de mañana había ayuno, hermano, ayuno congregacional, y después a las 6 de la tarde estaba el culto. En aquel tiempo la gente te iba al ayuno y después te iba al culto. Era precioso esos tiempos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que él empieza a hablar sobre la higuera. Cuando empezara a brotar las hojas, el verano estaba cerca. Y empezó, hermano, a dar esa enseñanza que era el reloj de Dios, la higuera, ¿verdad? Que Israel era el reloj de Dios para nosotros. Y empezó a traer esa prédica preciosa al pastor. Y el Espíritu Santo empieza a tratar con mi vida, hermano. Y me decía, amados hermanos, que la higuera también representaba, ¿verdad?, a los gentiles, para este momento. Y lo que predicaba el pastor estaba precioso y era bíblico. Y el Señor me mostraba que las hojas de la higuera era cuando la palabra de Dios brotara sobre toda la tierra. Lo que predicaba el pastor estaba bien, pero lo que Dios me estaba dando, otra profundidad distinta dentro de la palabra. Que allí cuando, como dice la palabra, será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. El Evangelio será predicado en todo el mundo. Ahí es cuando nacen las hojas de la higuera. Y el Señor me hablaba, ¿verdad? Y me decía que después de la hoja, después de la palabra, venían los frutos. Y que Dios era el Dios de las primicias, de las brevas. Y Dios viene a buscar las brevas, las primicias, como aquellas 5 vírgenes que estaban preparadas, amados hermanos, con aceite y las lámparas encendidas, esperando al esposo en la medianoche. Y que estas 5 representaban los higos, no las brevas. Y Dios es un Dios de primicias, amados hermanos. Cuando le conté al pastor lo que Dios me estaba mostrando a través de la prédica de él, nos abrazábamos, nos gozábamos en el Señor, amados hermanos,
porque él me decía, nunca me vino al corazón lo que vos me estás diciendo. Dice, qué verdad, nos abrazábamos y llorábamos juntos con el pastor, hermano. Entonces, qué lindo es cuando nosotros tenemos revelación de la palabra, ¿verdad? Esa revelación profunda de la palabra, amados hermanos. Que no hablamos por hablar, sino que hablamos porque el Señor nos mostró, el Señor nos reveló. Y ustedes, hermanos queridos que me están escuchando, no solamente en Uruguay, sino en los 5 continentes, ¿verdad? Ustedes tienen que tener un tiempo para hacer un devocional, para estar orando y pidiéndole a Dios que te abra el corazón, el entendimiento, a la revelación de la palabra. Y cuando Dios te empieza a revelar la palabra, hermano, empieza un cambio de adentro tuyo. Una transformación de adentro tuyo. Porque cada vez que lees, encontrás que Dios te revela las profundidades de la palabra. Y esto no es para mí, esto es para todos, amados hermanos. Un día, hermano, yo estaba leyendo el libro de Juan y yo me encontraba despreciado, maltratado. Este no sirve para nada. Y como que uno no se iba a enterar de lo que se hablaba. Dios trae todo a luz. Hermano, Dios trae todo a luz. ¿Sí? Y uno se encontraba mal. Uno se encontraba no para tirar la toalla porque yo sabía quién me había llamado. Pero como que uno ya no quería saber más nada de los hermanos, de los pastores, no quería saber más nada. Y yo siempre, hermano, escuchando la voz de mi pastor, que había que escudriñar la palabra. Y había que escudriñar la palabra. Y todo eso me vino bien que me despreciaran. Me vino bien que me apartaran. Porque ahí fue cuando conocí a Dios. En el medio del desierto, en el medio de la desesperación. Me acuerdo que estaba leyendo el libro de Juan, hermano. El Evangelio de Juan. Hermanos, y de repente empecé a llorar mientras leía, y aquella palabra era una palabra de amor que entraba en mí, que no la sé explicar, no la sé explicar. Lo que yo sentí en mi espíritu, en mi alma, en mi ser, fue algo tan maravilloso, hermano, que sentía el amor en la palabra que entraba en mí. Por eso, hermano, yo siempre digo, hagan los deberes, escudriñen la palabra. Hermano, y después de ese día, que Dios tuvo ese encuentro conmigo que no lo sé explicar y fue a través de la palabra, yo nunca más fui el mismo. Por más que me despreciaron, por más que hablaron mal de mí, nada me afectaba. Nada me afectaba. Hasta el día de hoy. Por eso tú tienes que tener una relación íntima con Dios a través de la palabra. La palabra, hermano, no tiene límites. La palabra, cuando llega revelada a tu corazón, hermano, hace una transformación en tu vida, hace un cambio y trae una paz que no se te va. No se te va. Esa paz que se mantiene allí. Hermano, que Dios nos ayude a ustedes, a mí, a seguir escudriñando las Escrituras, a seguir buscando esas profundidades de Dios. Señor, muéstrame las profundidades. Revélame, Señor, lo que está escondido dentro de tu palabra y está revelada para tus hijos. Muéstrame, Señor, ¿verdad? Deuteronomio 29, amados hermanos, habla algo muy hermoso el Señor, que cada uno de nosotros lo tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Dice así el Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para
para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Hay secretos de Dios que nunca se te van a revelar, pero hay otras cosas que sí se te van a revelar. Como te preguntan, ¿y de dónde salió Dios? Eso es un secreto que lo sabe Dios. ¿Cuál fue la mujer de Caín? A mí qué me importa cuál fue la mujer de Caín. Hermano, ni me interesa. A mí lo que me interesa es Jesucristo y la revelación dentro de la palabra. Buscamos niñerías muchas veces, amados hermanos. Pero, como le dijo a Jeremías, Jeremías, clama a mí y yo te mostraré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Entonces tú y yo, hermano, tenemos que buscar las profundidades de Dios. Buscar las profundidades, ¿sí? Y cuando Dios te revela la palabra, te abre el entendimiento, te abre los oídos, hermano. Vos ves el amor, la misericordia, ves el carácter de Dios, hermano, y sabés quién es tu Padre. Sabés quién es tu Padre. Como le dijo a los discípulos Jesús, tanto hace que estoy con vosotros y no sabés quién es mi Padre. Tenemos que conocer al Padre. ¿Cómo conocemos al Padre? Conociendo al Hijo. ¿Cómo conocemos al Hijo? Él es el Verbo por la palabra. Es un juego de palabra, pero te lleva al conocimiento de Dios. Entonces, hermano, que Dios nos abra el entendimiento. Vienen tiempos difíciles. Pero aquel que escudriña, aquel que busca meterse en el río de Dios, ¿sí? Como dice la palabra, te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que en Romano dice, te libraré de la ira. Hoy hablábamos un poquito a las 5 de la mañana sobre cantares, ¿verdad? Cómo nosotros debemos conocer el carácter de Dios. Conocemos, ¿saben lo que, hermano? Que es lo que más se predica y se enseña, el amor de Dios. Se enseña en toditos lados el amor de Dios y está bien que se enseñe el amor de Dios. Pero también se tiene que enseñar la ira de Dios, el carácter de Dios cuando somos rebeldes, cuando somos pecadores, cuando no le hacemos caso, cuando no somos fieles. Tenemos que saber qué nos pasa, amados hermanos. Nos hicimos un Dios tan bueno como que Dios no tiene carácter. Sin embargo, Dios tiene carácter. Y tenemos que conocer las Escrituras para conocer a Dios, ¿verdad? Hermanos, lean el libro de Cantares. Hermanos, y ahí ustedes van a ver el carácter de Dios. Cómo Dios trató, hermanos, con amor, con misericordia, con Israel, con Judá. Pero sin embargo, Judá siempre era rebelde hacia las cosas de Dios. Y lo que Dios permitió, levantó el vallado para que los pueblos alrededor arrasaran con hijos, con hijas, con vírgenes, con mujeres, con hombres, con ancianos, con todo. Entonces, hablemos del amor de Dios, pero también hablemos, amados hermanos, de qué pasa si nosotros pecamos y no vamos a nuestro abogado a pedirle perdón, piedad y misericordia. Hermano, Dios levanta el vallado sobre tu vida y tenés que tener ojo. ¿Sí? Por eso tenemos que estar constantemente leyendo la palabra para que el temor de Dios esté en nuestras vidas. Cuando tú lees la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Conoces el carácter de Dios, cómo Dios actúa con los pecadores, cómo Dios actúa con el rebelde, ¿sí? A vos te entra temor, un temor reverente. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero si no conoces a Dios, ¿cómo vas a tener temor de Dios? Aún te suena mal en tus oídos decir que tenemos que tener temor a Dios, pero sin embargo está en toda la Biblia.
que debemos tener temor a Dios, amados hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, amados hermanos, a entender el Evangelio, a conocer a nuestro Padre Celestial, a conocer a nuestro Señor Jesús, que es nuestro abogado cuando fallamos y erramos, y podemos acercarnos confiadamente a pedirle perdón, a pedirle piedad y misericordia. Y su sangre maravillosa, hermano, su sangre maravillosa nos limpia y nos purifica de todo pecado. Dios dice en su palabra, parado en los caminos y meditar sobre la senda antigua. Que Dios te bendiga grandemente, hermano. Será hasta mañana, si Dios lo permite, con nuestra hermana Débora. Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones.